que si los fundamentos de Dios están tirándolo los ateos, los hedonismos, los gnósticos o agnósticos o todo tipo de filosofía como saludos, buenas tardes. Dios bendiga grandemente a todos los que, como siempre, nos pueden escuchar a través de estas redes sociales, a través del Facebook, del YouTube. Le damos gracias al Señor porque nos permite llegar en su misericordia y poder hablar una vez más de la grandeza de Dios. Desde República Dominicana, el pastor Noel Moaneri, pastor de la Iglesia Cristiana Camino a Libertad. Espero que te suscribas, espero que lo compartas, espero que pueda comentarlo. Ayúdanos a llevar este evangelio hasta donde se pueda. Hoy queremos hablar de la rebeldía que existe en esta humanidad, de la rebeldía que hay en el ser humano y que no ha de sorprendernos a nosotros los que somos estudiantes de la palabra de Dios, los que escudriñamos y buscamos a nuestro Dios, tratando de hacerlo en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos ha enseñado que desde el principio de la creación, desde que Dios creó a Adán y Eva, ellos en su desobediencia fueron rebeldes y se opusieron a Dios. Y en el mismo Génesis nosotros podemos ver la descendencia de nuestros padres, aquellos que después fueron antes del diluvio, cómo de una forma u otra se rebelaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. El mundo antes del diluvio era un mundo que estaba totalmente pervertido, que estaba extraviado de la verdad de Dios, que estaban en sus propios caminos, en sus filosofías y diversos pensamientos. Como hoy nosotros, en estos días que vivimos, podemos encontrar un sinnúmero de filosofía y estilo de vida. Aunque la palabra filosofía en per se es algo que aparentemente tiene que ver con la virtud, porque es amor y sabiduría, pero ese término de filosofía, desde los tiempos griegos, desde los pensadores, la han tomado diferentes escuelas y diferentes pensadores. Y hoy nosotros podemos encontrar ateísmo, podemos encontrar gnosticismo, hedonismo y un sinnúmero de corrientes que van en contra de Dios. Y más con todo lo que se está sumando a estos tiempos. Estamos viendo feminismo, estamos viendo ideología de géneros, estamos palpando cada día personas que van en contra de la voluntad de Dios, los fundamentos de nuestro Señor Dios Todopoderoso están siendo prácticamente tirados por aquellos que no le temen. Y hace cientos de años atrás, el salmista David, en el Salmo 9, en el Salmo 11, versículo 3, dijo de la siguiente manera, el salmista preocupado por lo que él estaba viendo y por lo que estaba viviendo en la sociedad donde le tocó a él vivir, su generación, dice: si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si los fundamentos, lo que tiene que ver con nuestro Dios, que por nuestra naturaleza nosotros entendemos hasta por biología y por la misma ciencia, que es lo que Dios ha determinado, si fueran destruidos los fundamentos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué le espera al que quiere agradar a Dios en un mundo caído? En un mundo donde está lleno de personas que son hedonistas, que creen en el hedonismo, que es una corriente que empezó allá en la antigua Grecia, el hedonismo, que se compone de los vocablos hedone, que significa placer, ismo, que alude a una doctrina o sistema de pensamiento o acción. Su autor fue el famoso filósofo Epicuro, quien proponía que el máximo objetivo de existir era satisfacer plenamente los sentidos. Eso no ha de extrañarnos a nosotros, porque el ser humano que no tiene a Dios está viviendo de esa manera, primeramente para complacerse él, de una forma egoísta. Dice también que este concepto solamente piensa en conseguir la satisfacción y el placer. Propone que el ser humano
debe dedicarse a la búsqueda del placer y relacionarse con el bienestar y evitar todo tipo de dolor. Esa es la corriente del hedonismo. Y reitero, no tiene que extrañarnos. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y dijo que en los últimos tiempos, allá en el capítulo 3 de Timoteo, segunda carta, dice que iban a haber hombres amadores de sí mismos. Esto no viene desde ahora, lo estamos viendo en todos los ángulos de nuestras sociedades. También nos hemos encontrado y podemos ver dentro de todo este globo terráqueo, dentro de pensamientos y filosofía, como estamos hablando, que enseñan en universidades, que enseñan a través de las redes sociales, que se enseña a través de muchos medios, un ateísmo grande, creciendo, personas que han dedicado su esfuerzo, su tiempo, horas, años, meses, esfuerzos emocionales, con agotamiento físico y mental para tratar de destruir a Dios. Personas que desde hace muchos años, personas famosas, han querido destruir la existencia de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, pero no va a ser posible, aunque hay muchas personas, al no creernos a nosotros el Evangelio de Jesucristo, han caído en las corrientes y en la filosofía de Carlos Marx, de Nietzsche, de Sartre, y también entre otros, y también han caído en la evolución, y a través de la ciencia evolutiva han tratado de sacar a Dios de la ecuación. Todo este tipo de filosofía, reitero, hedonismo, ateísmo, todo han querido tratar de sacar a Dios de la ecuación, y es imposible sacar a Dios. Dice el Salmo 14, verso 1, que dice el necio en su corazón que Dios no existe. Pero es una necedad, es una lucha a muerte de los hombres filósofos de la antigüedad y también en nuestros tiempos ahora, siglo XX, siglo XXI moderno, que han tratado de tumbar a Dios, pero va a ser imposible. Dios no va a poder ser sacado de nuestra conciencia, de nuestro ADN, de toda nuestra conformación, de nuestra anatomía, de lo que somos, de la naturaleza, de todos los átomos que han creado la materia. No hay forma de nosotros considerar que esto se creó solo. Hay un ser súper inteligente que es Dios y está en su palabra, pero no ha de sorprendernos porque en los tiempos antiguos, en los tiempos de Noé, Dios tuvo que mandar un diluvio por el comportamiento que habían en los hombres que no le temían a Dios. Aquella generación antes del diluvio, antediluviana, fue arrastrada, negada en agua por toda la rebeldía. Pero años después, cuando Dios le dio la oportunidad de que los hijos de Noé se multiplicaran y todo eso, vemos también hombres como Nimrod en el capítulo 11 de Génesis, donde se levantaron para ellos mismos formar su propio Dios, para levantarse en contra de Dios, para tratar de quitar a Dios de su poder, de su altar, cosa que es imposible. Por más que el ser humano luche en contra de la existencia de Dios, en contra de los principios que Dios nos ha dejado, se le va a hacer imposible sacarlo de su corazón. Es una terquedad, es una necedad, es una fatuedad. El apóstol Pablo nos advierte a nosotros en el libro de Colosenses capítulo 2 y le dice a los que estaban allí en Colosa: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, que nadie nos engañe. Hay muchos jóvenes que lamentablemente están engañados en la teoría de la evolución, Darwin y todos aquellos ateos que se han montado en ese tren, que van en contra de Dios. Están engañados y creen que eso es lo correcto. Mas, sin embargo, a nosotros los cristianos, los que hemos sido iluminados, el apóstol Pablo dice que nadie nos engañe por ningún tipo de filosofía huecas. Los ateos tienen algo en común que quiero detallar aquí, y es una incredulidad y es un odio. Aunque para muchos los ateos están divididos en varias ramas. Hay ateos dogmáticos, lo que dicen no existe Dios y lo han hecho una dogma según una definición. Hay ateos ascépticos,
La mente es incapaz de descubrir si existe o no un Dios. Eso es lo que ellos dicen, esa es su filosofía. Los ateos escépticos dicen que es imposible que en la mente se pueda concebir y descubrir que existe un Dios. Y eso es una mentira. Es una mentira que el mismo ser humano, influenciado por los espíritus inmundos, han tratado ellos mismos de encadenarse y encadenar a otros. También tenemos los ateos críticos, que ellos dicen que tienen que ver evidencia para creer que hay un Dios. Tienen que ver para creer, tienen que estar con evidencia científica. Pero también están los ateos filosóficos. Ellos dicen que no encuentran ninguna evidencia de la existencia de un Dios en el universo, porque esa es su filosofía. Y nosotros hemos podido ver que desde la antigua Grecia existen estos tipos de ateos, los cuales ya nosotros hemos mencionado en otras ocasiones, como aquellos grandes pensadores epícuros que trataron de irse en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente ellos están atrapados en que no puede existir Dios. Y hay algo que caracteriza a los ateos, y es que el ateo pelea contra Dios porque de una forma u otra o hubo un deseo o un anhelo que fuera cumplido en ellos, y ellos no lo ven y creen que Dios es injusto. Por ejemplo, una madre que necesita ser salvada, que necesita vivir, que necesita aliento de vida, y ha sido una madre ejemplar, y ese hijo endurece el corazón diciendo: ¿por qué Dios no me la salvó? Y esa madre partió de esta tierra. O un joven que está en silla de ruedas, y alguien puede decir: ¿y por qué ese joven con tantas oportunidades, un joven que ya estaba prácticamente entrando a la universidad, o como otros que ya están acabando su carrera con todo un futuro por delante, cómo puede ser que ahora están en silla de ruedas, menos válidos, allí postrados en una cama? Cada vez que el ateo choca con estas realidades de nuestras vidas, de este mundo caído, ellos piensan que Dios es cruel y por eso van en contra de la existencia de Dios. Lo que tienen que saber los ateos es que Dios es soberano, y que la Biblia nos enseña que todo lo que ha pasado debajo de esta tierra es por nuestra propia rebeldía, por nuestra desobediencia. Pero dentro de la iglesia también están entrando filosofías que no ha de sorprendernos a nosotros, que son muy antiguas, que los apóstoles, tanto Juan como el apóstol Pablo, lucharon en contra de ellas. Existen los gnósticos, que son aquellos que creen y tratan de aludir a la persona que tienen el conocimiento. Como tal, es una doctrina con fundamento en la filosofía y en la religión, que mezcla la creencia cristiana y judaica, postulados esenciales del pensamiento filosófico de Platón. De allí que, por ejemplo, para los gnósticos el bien se asocia al espíritu, mientras que la materia es el principio del mal. Hoy podemos ver todo ese tipo de filosofía dentro de la iglesia. Personas gnósticas, de la cual ya Juan, en las cartas de Juan, luchó contra ellos, con aquellos que trataban de ir en contra de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que profesa ser que practica el gnosticismo y una que es agnóstica? La diferencia está en que la primera considera que se puede acceder a través de la intuición y también de lo místico al conocimiento de lo divino, mientras que la gnóstica no se devela a favor ni en contra de dicha creencia, sino que admite que no tiene la capacidad para comprender la magnificencia de lo divino, y por lo tanto prefiere una postura que no niega ni acepta lo sobrenatural, lo espiritual, lo cual nosotros sí creemos que existe, tanto nuestro Señor Dios Todopoderoso, que lo ha creado todo a buena lid y que lo controla todo, pero también sin dejar a un lado nuestro adversario, que el apóstol Pedro dice anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien Jesús lo denominó como el príncipe de este siglo, de este sistema, del cosmos. No podemos obviarlo. Más sin embargo, todo este tipo de filosofía
están en contra de nuestro Señor Jesucristo y se han levantado para tratar de que la fe de muchos no se haga realidad ni que el evangelio pueda crecer. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña a nosotros en el libro de Salmos y en el Salmo donde acabamos de leer, el Salmo 11, David, aparentemente abrumado por lo que estaba viviendo, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo le digo a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre las cuerdas para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquí podemos ver que David, inspirado por Dios, nos deja este legado a nosotros para confiar que si los fundamentos de Dios están tirándolo los ateos, los hedonismos, los gnósticos o agnósticos, o todo tipo de filosofía como ideología de género, LGTBQ, todo aquello que se ha levantado, todo aquello que quiere ir en contra de lo que Dios ya diseñó, nosotros tenemos una confianza como David. Nosotros creemos en Dios, nosotros hemos decidido seguir adelante, no nos avergonzamos del evangelio, vamos a seguirlo predicando, vamos a seguir enseñándolo. Los reformadores, Martín Lutero y todos aquellos, Zwingli, Juan Calvino, no tuvieron temor al César, decidieron seguir adelante, aunque el emperador de aquel entonces que gobernaba diferentes épocas, diferentes momentos de lo que a ellos les tocó vivir en su tiempo a Martín Lutero, después Juan Calvino, y cada uno de ellos no tuvieron miedo al imperio, siguieron hacia adelante. Nosotros no vamos a detener lo que ya hemos concebido por la fe, por el Espíritu Santo. Este evangelio va a seguir adelante. Este evangelio va a ser predicado como Jesús dijo. Hay una promesa para nosotros. Jesús dijo que las puertas del Hades no van a detener la obra de Dios, no van a detener la iglesia. Jesús también dijo que más fácil van a pasar los cielos y la tierra, pero que su palabra no pasará. No va a pasar el cielo y la tierra porque Él fundó la tierra con firmeza. Va a ser saneada. Pero Él, de una forma metafórica, nos dice que su palabra, que más fácil pasaría el cielo y la tierra, pero su palabra jamás va a ser destruida. En los tiempos de la Reforma no pudieron detener la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios va a seguir creciendo, aunque se levanten teólogos en contra de Dios, aunque se levanten todo tipo de filosofía huecas con sus diferentes sutilezas, no van a poder detenernos a nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y hay una promesa. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Jesús nos dijo también que cuando estemos en diferentes situaciones difíciles, cuando estén a punto de aplastarnos, que nosotros no vamos a hablar por nuestras propias cuentas, que el Espíritu Santo ha de poner en nuestros corazones, en nuestra mente, lo que hemos de hablar. Y claro está, basado en la palabra de Dios, todo lo que usted ha escudriñado, todo lo que usted ha recibido, todo lo que usted ha asimilado, todo lo que usted ha concebido por la palabra de Dios, es lo que usted va a hablar. Todo el conocimiento que usted tiene bíblico, eso es lo que el Espíritu Santo va a poner en sus corazones para que usted lo hable, para que usted lo predique, para que usted lo enseñe. Gloria a Dios, Cristo vive y reina en nuestros corazones por los siglos de los siglos. Así que no importa lo que estamos viviendo, que si se está legalizando el aborto, no importa, sigamos adelante. Que si se están legalizando leyes en contra de la naturaleza de Dios, como la homosexualidad, el lesbianismo, zoofilia y todo tipo de aberraciones, seguimos adelante. No importa si el hedonismo, el placer, la promiscuidad, como los epícuros, ellos mismos, por su padre y fundador de esa filosofía griega muy antigua, si eso lo estamos viendo hoy en día, no importa a todos aquellos que siguen a Nietzsche a través del gobierno, a través de las escuelas, a través de las redes sociales. Nosotros seguimos firmes en Cristo
Y nadie ha de mover nuestra fe, nuestra firmeza, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Dios Todopoderoso, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que, a manera de exhortación, tú que estás en la universidad o tú que estás siendo bombardeado por un profesor o por un amigo, por un compañero, tal vez por tu pareja sentimental, sigue creyendo la palabra de Dios. Sigue firme y no mire hacia atrás. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Pastor Noel Moaneri, exhortando a que sigamos hacia adelante. Estamos firmes y seguros en Cristo Jesús. Así que espero que compartas este mensaje, espero ser de aliento, espero que te suscribas y que actives la campanita para que te sigan llegando todos los demás mensajes. Cada semana nosotros, con la ayuda de Dios, estamos aquí exponiendo. Dios te bendiga grandemente.